Gloria a Dios. Están aquí los niños también, ¿no? ¿Sí? Ok. El domingo pasado me entregaron algunos dibujos muy buenos. 4 dibujos tengo ahí guardados de algunos de los niños que dibujaron una familia feliz y una familia triste o afectada, ¿no? Conflictuada. Y gloria a Dios por eso, porque veo cómo los niños logran identificar con mucha claridad cuando una familia está bien y cuando una familia no está bien. Y yo creo que eso es una señal para que nos demos cuenta la tremenda responsabilidad que tenemos como padres de cómo vivimos al interior de nuestros hogares. Porque ellos saben muy bien cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están bien. Por lo tanto, es importante darnos cuenta también que en Cristo tenemos esperanza de redención para familias disfuncionales. Porque todos aquí, en mayor o menor medida, somos familias disfuncionales. Requerimos del Evangelio, requerimos de Cristo para transformación y renovación de nuestras vidas y nuestras familias. Aquí no hay familias no disfuncionales, aquí todos tenemos problemas. Mi familia es una familia disfuncional que requiere transformación día con día. Y por eso, la esperanza que yo tengo como dueño, como cabeza de mi hogar, es que Cristo obre en mi vida, en mi esposa, en mis hijos todos los días. Si eso no sucede, mi vida y mi familia no tienen futuro para la gloria de Dios. Y en muchos sentidos mi familia está en riesgo si yo no confío en lo que Dios está haciendo y busco a Dios para que Dios obre en mi familia. Eso es un llamado en el fondo, nuevamente, a que usted también considere, mi hermano, mi hermana, a buscar de Dios para su vida y su familia. Y que la esperanza que nos da el Evangelio sea algo que crezca en su corazón cada día que usted se acerca a la palabra de Dios y a la oración, buscando la porción diaria que usted necesita para transformar su corazón y su vida y su familia. Amén. Así que vamos a iniciar con esa idea en mente la lectura de Génesis capítulo 39. Hemos visto 37, 38 y ahora vamos al capítulo 39. Génesis 39. Génesis es el primer libro de la Biblia, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ok, lo tiene mi hermano, ¿sí? Génesis 39. Trate de tenerlo frente a usted, lea ahí también. Dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros.
vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella en las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios. Qué hermoso texto, qué hermoso desafío. Y claramente esta es una narrativa que muchos de nosotros conocemos. Los que tenemos años de iglesia, desde chicos nos han enseñado la historia de José. Y yo creo que aquí hay una riqueza muy profunda. Y a la hora de estudiar este texto en el contexto mayor, más general, hay una riqueza incluso creo mayor de la que probablemente hemos escuchado a través de los años. Pero ¿qué estamos viendo hoy día en esta narrativa? Es un paréntesis, el término de un paréntesis que se abrió en el capítulo 38. Porque la historia en el capítulo 37 nos venía hablando de José. Venía hablando de él, de todos los problemas que él tenía con sus hermanos, de esta gran complicación que tenía porque él era el favorito de su padre. Y la historia en el capítulo 37 es cortada en el momento que él es entregado a las caravanas de los ismaelitas para ser vendido. Y luego el texto abre un paréntesis y nos cuenta la historia de Judá. Y esa historia de Judá tiene un desarrollo y un culmine, que es lo que enseñamos la semana pasada. Y ahora el capítulo 39 retoma la historia en el momento en que él es ahora comprado por Potifar en Egipto. En el capítulo 37 se nos dice que él es vendido, y en el capítulo 39 retoma la historia diciéndonos que él es comprado para poder vivir y servir en la casa de este señor de autoridad en Egipto llamado Potifar. Pero quiero usar como introducción lo siguiente. Yo creo que es muy probable que todos hayamos escuchado frases como esta: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo hemos escuchado, probablemente, y en algunos predicadores esto es muy común. Pero cuando nosotros vemos las realidades de la vida, muchas de estas nos presionan y no nos dan mucha tregua en realidad. Cuando vemos enfermedades, cuando tenemos dolores, cuando hay tristezas, cuando hay relaciones rotas, abusos, sueños que se truncan, tentaciones, pecado, muerte y partida de aquellos que amamos, por ejemplo, uno viene y se pregunta, ¿dónde está el plan maravilloso para mi vida? ¿Dónde está esta realidad? O a lo mejor no hemos entendido en qué consiste realmente ese plan maravilloso. Esto realmente, hermanos, es un gran tema hoy día dentro del pueblo de Dios y tenemos que conversar al respecto. Yo creo que este texto va a abrir nuestros ojos para poder dar una mejor interpretación a estas ideas que nosotros como creyentes a veces tenemos. Cuando examinamos lo que Dios está haciendo realmente en nuestras vidas, nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que el plan que Dios tiene para nuestra vida, porque sí o sí Dios tiene un plan, pero el plan que Dios tiene para nuestras vidas no necesariamente implica, hermanos, tranquilidad y confort, hermanos, para nosotros, como que vamos a estar Hakuna Matata, ¿ok? Como que todo va a ser súper bien, ¿ok? Como que todo va a andar impecable, sino que realmente el plan de Dios para nuestras vidas implica nuestra muerte y nuestra resurrección en vida. Es un proceso de muerte y resurrección. Es la muerte al pecado, la muerte al yo, mientras somos renovados y vivimos la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el plan maravilloso para nuestras vidas. Y no siempre ese plan, y más bien yo diría, mayoritariamente ese plan implica situaciones difíciles, implica procesos duros en nuestra vida, implica tentaciones, implica pruebas. Hermanos, y algo que tenemos que reconocer entonces de nuestro Dios soberano y amoroso y gracioso es que Él nos ama con un amor tan grande,
tan grande que no podría dejarnos sin transformación. Porque Él sabe que lo mejor que nos puede pasar es que Él transforme nuestras vidas. Así como José descubrió que este mundo y este proceso es un proceso duro, difícil y doloroso, también nos vamos a dar cuenta que a veces y de manera muy natural entramos en confusiones, entramos en procesos que nos angustiamos, porque no logramos ver con toda claridad que este proceso va bien. Nos cuesta ver que las cosas van bien orientadas. Todos los que estamos aquí sabemos que Dios es soberano y a veces citamos, no se cae ni un pajarillo del árbol si es que el Señor no lo sabe, que el Señor sabe cuántos pelos de la cabeza tengo yo y los ha contado. Algunos tienen más y otros menos. El Señor se demora más en contar los de algunos que los de otros, pero bueno, es otro tema, hermano. Pero a la luz de la experiencia de José en Egipto y de la narrativa que estamos viendo, vamos a descubrir incluso, cierto, que este plan maravilloso incluye muchas veces pruebas y tentaciones muy claras, que es lo que vemos en el texto, en esta narrativa que acabamos de leer. Y aquí hay algo que también tenemos que reconocer a modo de introducción, que cuando nosotros pensamos, cierto, en la providencia de Dios, que Dios está con nosotros, generalmente lo asociamos a cuando Dios nos salva de circunstancias, cuando Él nos rescata de situaciones. Por ejemplo, wow, me salvé providencialmente, dice la gente. La providencia de Dios me salvó. Me iban a atropellar y el Señor me avisó de alguna manera y me salvé providencialmente. Pero no es común que la gente diga, wow, estoy en esta dificultad providencialmente. O me chocaron providencialmente. Wow, se murió mi mamá providencialmente. Wow, tengo problemas matrimoniales providencialmente. Porque nosotros, la providencia de Dios está en los aspectos positivos, pero no en los procesos negativos para nosotros. Pero la providencia de Dios está en ambas partes, porque Dios tiene el control de todo el proceso, en las subidas y en las bajadas. Por eso el sermón de hoy lo he titulado Dios con nosotros en las subidas y en las bajadas de la vida. Porque eso es lo que vemos en la vida de José. José tiene una promesa de un proceso muy bendecido. Es más, es el heredero de la promesa que Dios hizo con Abraham. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y él es el heredero de esa promesa. Pero en algún minuto, en sus conflictos y toda la vida que le tocó vivir en las primeras etapas de su crecimiento, ¿cierto?, hasta ser un hombre adulto, él probablemente cuestionaba qué pasa con este plan, hermanos. ¿Qué pasa? Como pudiera pasarnos a nosotros cuando escuchamos semana a semana al pastor diciéndonos, confía en el Señor está contigo, y tengo toda la semana problemas. ¿Dónde está Dios? ¿No pasa a veces esas cosas? ¿O me pasa a mí nomás? Entonces, la enseñanza de hoy en base a este texto va a tener 3 puntos. Dice, el primero, Dios tiene un plan para y con nosotros. Dios, el segundo, Dios nos enseña cómo vivir ese plan. Y el tercer punto, Dios nos lleva hasta el final de ese plan. Y eso es maravilloso. Porque Dios no solamente tiene un plan para nosotros, sino que Él está con nosotros en ese plan. Él nos va a ir enseñando a través de la vida, a través de la palabra, cómo enfrentar los desafíos de este plan. Pero también tenemos que tener la esperanza de que Dios nos va a llevar al final de ese plan. Y eso es maravilloso. Porque si esto dependiera de nosotros, hermanos, estamos fritos. Estamos realmente complicados si el término de este plan dependiera solamente de lo que nosotros podemos hacer. Gracias a Dios por Cristo, gracias por su misericordia, gracias porque no solamente Él está sentado en un trono ahí arriba, sino que Él está viviendo en nuestros corazones y acompañándonos todos los días de la vida en este proceso. Entonces vamos con el primer punto, amén. Dice, Dios tiene entonces un plan para y con nosotros. Lo más probable, hermanos, es que José haya crecido escuchando esa idea. Esa idea de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Probablemente su padre le decía, hijo, tú eres el heredero, tú eres el hijo de la bendición, tú eres el hijo elegido por Dios para traer bendición, no solo a tu vida, sino a través de tu vida bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan escuchar eso de su padre? Y es más, él lo veía porque él era el privilegiado. Su papá, todo era para él. Es como esos padres que todo para el niñito, todo para el niñito.
¿ok? Todo para el niño. Y el niño creció con esa idea. Pero cuando él es vendido, sus hermanos lo odian, se va por años a vivir al extranjero, probablemente él estaba complicado con esta idea, ¿no? Él era el hijo favorito, el Señor había llamado a su bisabuelo, como lo decía recién, ¿cierto?, para ser padre del pueblo escogido y que, como dice Génesis 12, bendecir a todas estas naciones, ¿cierto?, a través de él. Y su propio padre Jacob, como dice el texto, lo había elegido. En Génesis 25, 22, 23, hace referencia a esta proclamación de la bendición que venía sobre este hijo. Y habla sobre que de los hijos de él habrían dos naciones en este seno y habría una más fuerte que la otra. Y esas promesas, hermanos, estaban dentro de la familia. Entonces no era extraño que en el lenguaje cotidiano se le pusiera en la mente a ese niñito, a ese jovencito, de que él era un hijo bendecido. Y probablemente nosotros lo hacemos con los nuestros. Y les decimos mil cosas y que Dios los va a bendecir y que Dios los va a amar y que Dios los va a cuidar. Pero no siempre les preparamos que Dios está para las subidas, pero también va a estar en las bajadas. Y esa es la verdad. Porque si no les contamos la mitad de la historia. Y por eso muchos se defraudan, muchos se conflictúan creyendo que solamente la vida es en ascenso. La vida también tiene altos y tiene bajos, pero en todos ellos Dios está con nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, ahora José era bendecido en varios sentidos, sin duda, ¿no? Una de las cosas en las cuales era bendito es que él era bonito. Algunos tenemos ese problema. No, estoy bromeando. No lo soy. Fíjense, hermano, él era favorecido. Dice el texto que él era hermoso. Porque su familia era bonita. Su abuela era hermosa, lo dice la Escritura. Su madre era hermosa, lo dice la Escritura. Claro, el niño salió bonito, pues. El niño salió bonito y era lógico. Era un hijo favorecido, nacido de Raquel, esposa predilecta de Jacob. Era mimado, era favorecido, o sea, tenía muchas cosas. O sea, técnicamente, ¿qué quiero decirle? Si alguien tenía buenas razones para decir Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí, ese era José. Tenía suficientes razones para decir Dios me va a bendecir. Yo soy el elegido. Entonces, pero cuando vemos la realidad que él está viviendo en este texto, justamente podrían surgir preguntas. ¿No es que a Dios se habrá equivocado de plan? ¿Se le olvidó el camino a Dios? ¿Se le olvidó el plan que tenía que seguir? Señor, acuérdate que dijiste que voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y es como algunos creyentes de repente piensan que Dios se olvidó de ellos. No, Dios no se ha olvidado nada. Dios tiene todo el control del proceso. Dios tiene clarito hacia dónde nos va a llevar. Y sabe muy bien las sendas y a veces difíciles curvas y tortuosos caminos que Dios va a hacernos pasar, porque Dios, su maravilloso plan, considera la transformación de nuestro corazón, la muerte a nuestro yo y la resurrección de Cristo en nuestro corazón en cada día, de gloria en la faz de Jesucristo, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces, de repente, cuando todo estaba bien en la vida de José, todo comenzó a salir mal, de manera complicada y horrible. Ustedes lo vieron, lo vimos en el capítulo 37. Todo se desbancó, todo se descarriló, hermano. Los madianitas se lo llevaron, los hermanos estaban felices porque se deshicieron de él, el papá no tenía idea que los hermanos hicieron ese truco para poder engañarlo. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios entonces en estos momentos cruciales de la vida de José, cuando los sueños que él tenía se desarmaban? Y yo creo que esas cosas son importantes que consideremos, porque a veces nos sucede cuando nosotros tenemos sueños, cuando nosotros tenemos ideas, cuando tenemos anhelos, y a veces esos anhelos, esos sueños se desarman, se destruyen transitoriamente. A veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en ese momento? Sin embargo, el narrador bíblico, que sabía que nos íbamos a preguntar este tipo de cosas, porque Dios inspira estas narraciones, claramente en el capítulo 39 nos muestra con mucha alevosía que en esta circunstancia donde seguramente José se estaba preguntando dónde estaba Dios y dónde rayos quedó el plan maravilloso para mi vida, Dios se encarga de decir en los primeros versículos, vea el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Versículo 3,
Jehová estaba con él. Jehová lo hacía prosperar. Versículo 5. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. O sea, el narrador nos deja muy claro, hermano, quiere cerciorarse de que nos quede claro que en los momentos duros, más malos de José, Dios estaba con él. Por eso, fíjense, en los capítulos anteriores, no se nombra casi a Dios. No se nombra. Pues Dios le dio los sueños, ¿se acuerdan del capítulo 37? Pero no hay una gran alevosía del narrador en mostrarnos que Dios está ahí presente, nos está contando la historia a la gente. Pero aquí en el capítulo 39, en los momentos donde José está parándose de una circunstancia tan dura y difícil como haber sido abandonado, vendido y dejado su familia y desterrado a una tierra y vendido como esclavo, en ese momento el narrador nos quiere dejar claro que Dios estaba con él. Y eso debe alentar nuestro corazón, hermanos, porque en las situaciones difíciles de tu vida, Dios no está durmiendo, hermano. En las situaciones difíciles de nuestra vida, Dios no está ajeno, no se dio vuelta, no te está dando la espalda. Dios está mirándote, está observándote y está mirando con compasión y amor el proceso que estás viviendo, porque Dios estaba con él. Y Dios no va a perder ni una oportunidad de enseñarte, pero también de pararte cuando sea necesario pararte, porque Dios es así, hermano. Dios es así. Cuando la vida es dura, entonces, y no sucede todo lo que esperamos, no significa que Dios esté contra nosotros o que su plan maravilloso se haya arruinado, hermanos. No significa eso. Dios puede estar con nosotros, hermanos, y quiero que usted lo grabe bien en su corazón. Dios puede estar con nosotros en Egipto, en la esclavitud y en el conjunto de circunstancias que nos frustran. Dios puede estar ahí, como también en el momento que nuestros propios pecados nos causan problemas o los pecados de otros nos causan problemas. Dios está ahí, pero también va a estar con nosotros en los días soleados de Canaán, en los días hermosos de bendición y paz, porque su plan es así. Dios está con nosotros. Cuando Jesús nació, ¿cuál fue uno de los nombres que le pusieron a él? Emmanuel, Dios con nosotros. Si hay algo que está de tapa a tapa, es que Dios está con nosotros. Y Dios está en los momentos también difíciles. Entonces Dios está con nosotros en los días oscuros de problemas y situaciones frustrantes, como también en los días soleados de abundancia y paz. ¿Cuánto le alegra saber eso? O sea, a mí me alegra entender a través de este texto, de esta narrativa, es la presencia de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de sus escogidos. Dios no se aleja. Es una percepción, es una sensación que nace a veces de una falta de fe o poco conocimiento de quién es Dios y qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas. De hecho, hermanos, lo que estaba pasando con José en esta primera parte del capítulo es que él estaba experimentando ya directamente las promesas que le hizo Abraham. ¿Cuál era la promesa de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba haciendo él ahí en esa casa? Él estaba haciendo bendición de otra nación de la tierra. Él estaba haciendo bendición en la casa de un pagano. O sea, él podía hacer bendición allá en Israel, en su tierra, sí. Pero ¿qué quería Dios? Que él bendijera a todas las naciones. Bueno, lo mandó a todas las naciones, pues. Y empezó a hacer bendición allá. Porque en él iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él de manera germinal estaba haciendo bendición en un lugar desconocido, en un lugar donde no creían en Dios. Porque Dios nos va a enviar a lugares donde a veces no queremos ir para hacer bendición en esos lugares. Gloria a Dios por eso. Lugares que no iríamos si Dios no nos lleva, ¿cierto? No pasa eso, hermano, cuando a veces te enfermas y terminas en el hospital. ¿Cuántos quieren estar internados en un hospital? Nadie, pues. Miren, como mucho tenemos 3, 4 hermanas que van los martes al hospital. Uy, y eso hay que darle gracias a Dios y golpearse con una piedra en el pecho, que tenemos 4 que van al hospital. Pero hermano, ¿quién quiere ir al hospital? Y más encima estar internado. Pero gloria a Dios, porque algunos terminan en el hospital, porque en ese hospital pueden ser bendición para esa gente de ese lugar. Porque intencionalmente no irías. Gloria a Dios por eso. Entonces entendemos que los planes de Dios son profundos, a veces son misteriosos, pero en todo ese proceso Dios está ahí. Dios está ahí.
Es más, lo vemos en el texto, en el versículo 3, que el dueño de casa, Potifar, él se dio cuenta. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Porque la gente se va a dar cuenta que Dios está contigo en todos los momentos de tu vida, en las abundancias y en las escaseces. Amén. Así es Dios. Gloria a Dios por eso. Dios prospera lo que hacemos en ciertos momentos para que otros vean la bendición que viene de Dios. Yo recuerdo también en mis propios trabajos en los cuales he estado, que Dios ha bendecido el lugar donde yo he estado. ¿Por qué? No porque yo sea tan capaz de hacer cosas, sino simplemente porque Dios bendice a sus hijos y a través de sus hijos. Y hemos traído bendición y podemos ser bendición en los lugares donde trabajamos, en los lugares donde compartimos, en los barrios donde vivimos, porque Dios está con nosotros y la gente va a ver eso. Cuando tú estás pegadito al Señor, la gente va a ver eso, que tú eres bendición, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Pero también Dios va a ver y la gente va a ver, ¿cierto?, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas más duros que nos toca vivir en la vida, en los momentos más difíciles que tú y yo hemos vivido, la gente también se va a dar cuenta cómo Dios está contigo. Porque a veces la gente no logra entender cómo alguien que está pasando tan graves problemas puede tener paz en su corazón, puede tener esperanza en su corazón y puede tener fe para salir del problema. La gente se empieza a dar cuenta que algo raro le pasa a esa persona. Esa gente tiene algo. Esa gente está loca. Sí, porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo creo que con estas cosas que hemos escuchado sobre este primer punto, sin duda vamos a vernos identificados. Y vienen estas ideas, y no es raro, hermanos, a pesar de estas verdades que proclamamos, a pesar de estas cosas que decimos, y que yo les pregunto, y ustedes dicen amén, no es fácil vivirlas. No es fácil vivirlas, porque surgen de nuestro corazón esas ideas. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tal vez no comprendemos en este minuto qué nos está pasando hoy. Quizás entre nosotros en este minuto no entendemos por qué pasan ciertas cosas. ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué esto que estoy esperando que sucede no sucede? Que quiero vender esto y no se vende. Que quiero llegar a tal lugar y no llego. Que quiero saber esto y no lo puedo aprender. ¿Por qué? ¿Me pasa a mí o les pasa a ustedes también? A todos, hermano, a todos. ¿Saben qué, hermanos? Que aprendemos directamente. Que una cosa es declarar que el Señor está con nosotros cuando no hay nubes en el cielo. Y otra bien diferente es poder confesar que el Señor está con nosotros en el valle profundo de sombras, hermanos. Es muy distinto. Hay un muy buen dicho chileno, ¿no? Otra cosa es con guitarra. ¿Ah? Otra cosa es con guitarra. Una cosa es decir, no, Dios está conmigo. Ya, quiero verte cuando estés pasando los terribles problemas. A ver si proclamas, no, Dios está conmigo con el mismo gozo. Porque no es simple, no es sencillo. La subida y la bajada de los planes del Señor, hermano, como vemos aquí en la narrativa, no se acabaron. Miren, Dios lo tiró al piso a José. No lo querían sus hermanos. Lo vendieron. Se fue a parar a otro país como esclavo. Y él comienza, hermano, a levantarse en la casa de Potifar. Hermanos, ¿qué le pasó a él? Se convirtió en el gerente. Él era el gerente de la casa. Porque no era una casa de barrio. Era Potifar. Era el tipo de plata. Era el tipo importante. Seguramente una gran casa. Y él era el gerente, el administrador principal de ese lugar. Y se presentó en el fondo. Técnicamente, él llegó a ese lugar y tuvo un ascenso meteórico. Es como que llegó ahí. ¡Wow! Y lo reconocieron, lo ascendieron, le subieron el sueldo. Imagínense, recién llegado y para arriba, encima de todo. Esa fue la bendición. Entonces, claro, ahí como que nos suena más parecido con lo que hemos escuchado algunos predicadores, ¿no? Sirve a Dios y todo te va a salir bien. Serás bendecido como también todos los de tu alrededor. Aunque tengas que pasar dificultades, las pruebas serán solo temporales y producirán nuevas y emocionantes oportunidades de compartir el Evangelio. Suena muy bien. Cuando las cosas van para arriba, como que esos textos nos suenan muy bien. Esas palabras, son música para nuestros oídos.
O tal vez te enfermes, pero Dios te sanará. Estás haciendo que todo salga bien. No tengas miedo. Lo que se quebró, Dios lo va a levantar y viene algo nuevo para tu vida. Ese tipo de frases nos suenan muy bien cuando las cosas van así, po. Pero ¿qué tal que nos digan eso mismo cuando las cosas van para abajo? Nos pasa a veces como que nos choca. Decimos, para ti serán bien, po. Para mí no, po. Para ti es tan bonita, para mí es tan fea. Tú estás bailando con la bonita, yo estoy bailando con la fea. La historia de José, hermanos, nos muestra una visión totalmente diferente a este tipo de predicaciones y eslogan, porque esto tiene claramente profundos matices. Tan pronto como José se subió en el barco del éxito, naufragó. ¡Qué tremendo! José venía de un porrazo tremendo. Se está levantando, le está yendo súper bien, pum, y para abajo otra vez. Así fue la vida de él. Se encontró de nuevo en el escalón más bajo y terminó en una cárcel. Había sido vendido, después le estaba yendo espectacular, era el mejor, el más importante y terminó preso. Hermano, qué complicado. Fíjense, y a veces nosotros estamos tan felices porque nos está yendo bien, pero no sabemos lo que Dios quiere, lo que Dios está esperando, porque si nuestro corazón requiere transformaciones más profundas de las que ya hemos vivido, nos va a hacer pasar por otro proceso adicional. Porque Dios es amoroso, soberano y quiere la renovación de nuestro conocimiento de Él y de nosotros mismos. La historia que vemos aquí es bastante conocida. Yo no sé si usted la conoce o no, pero tengo que conversarla por si acaso. José era bien parecido. Esas eran las características, como dije antes, de su abuela, ¿cierto? De su madre. La abuela era Sara, la mamá era Raquel. La mujer de Potifar se dio cuenta de que él era encachadito, ¿no? Era bonito. Y lo deseó. La tentación fue repentina, porque eso no fue al inicio, pero en algún momento de su desarrollo fue tentado, fue real, fue directa, no fue con rodeos. Y en realidad esta historia es mucho más parecida a una especie de abuso sexual que un cortejo. Claramente, porque él era el esclavo y era la patrona. Y no es que él tenía opciones, ella no le dijo, no le hizo cambio luz y lo trató de seducir, le dijo, ven y acuéstate conmigo. Inmediatamente, fue una orden, no fue una sugerencia, no fue una invitación, fue una orden. Eso es lo mismo que sucede cuando hay gente que tiene poder sobre otras, ¿no? Puede ser un jefe que amenaza con despedirte, o un miembro abusivo de la familia que te sujeta y te mantiene acusando, ¿cierto?, de que te va a agredir o que te va a dejar de ayudar. Ese tipo de coerción es la que estaba viviendo José en ese minuto. Como a veces se da en la familia, en los trabajos o en las situaciones que nosotros vivimos cada día, hermano. Para José en ese minuto, ¿qué era lo más fácil? Ceder. Para José lo más fácil era entregarse. Era acostarse con ella. Eso era lo más fácil. Pero por otro lado, sabía que si no lo hacía, iba a tener, hermano, tremendas y terribles repercusiones. Las iba a tener. Pero José, hermano, no cedió. No cedió. Él explicó a la mujer de Potifar algo muy importante. Primero, que sería un abuso de confianza delante del jefe que él tenía, porque era la mujer de su jefe. Pero al final, él terminó con la razón más profunda y más contundente en el corazón de José, que sería pecado contra su Dios. Algo ya estaba pasando en el corazón de José. José ya no era el mismo que estuvo en el capítulo 37. El del capítulo 37 era un tipo que pecaba intencionalmente. Era alguien que se burlaba de sus hermanos. Era alguien que quería pecar y le daba lo mismo lo que Dios pensara. Pero en el capítulo 39, José, después de este proceso de esclavitud, él ya no era el mismo. Tenía que seguir siendo transformado, pero ya no era el mismo. Y eso nos enseña. Porque tú y yo no somos los mismos que ayer. Pero no significa que ya somos perfectos. Significa que hemos crecido, significa que hemos avanzado, pero necesitamos seguir siendo transformados. ¿Cuántos lo necesitan? Gloria a Dios. Lo que nos vemos aquí entonces, hermano, en esta narrativa, que poner a Dios en la narración, en el cuadro, claro, poner a la presencia de Dios aquí,
es lo que permite pasar situaciones imposibles. Fíjense, él no puso su fe al lado en Dios para enfrentar el desafío. Él puso toda su fe en su corazón, se agarró de todo su conocimiento de Dios para enfrentar la prueba. No es que sentó a Dios a un lado y él enfrentó solo las dificultades. Él estaba en ese momento viviendo su experiencia con Dios en su corazón. Y eso es tan importante para enfrentar las tentaciones. En vez de eso, hermanos, él sacó cuentas rápidamente en su mente. Él sacó unas cuentas. Vio claramente la elección a la cual él estaba enfrentado en ese minuto. O obedecía a la mujer de su patrón y desobedecía a Dios y ofendía a Dios, o satisfacía a Dios y ofendía a la mujer. Muchas veces vamos a ser enfrentados a eso. Muchas veces. Gloria a Dios porque él hizo la elección correcta. Pero ¿saben qué? Él no la hizo una vez. Él la hizo muchas veces. Porque el texto nos deja ver claramente que la mujer lo perseguía y lo perseguía varias veces, una y otra vez. Y aquí es donde pasamos entonces al segundo punto de la enseñanza. Dios, además de tener un plan de estar con nosotros, y ese plan para nosotros, Dios nos va a enseñar cómo se vive este proceso. Y de José aprendemos sin duda. ¿Cómo fue que José logró resistir? ¿Cómo lo hizo, hermano? ¿Cómo lo hizo? Si nosotros fallamos, hermanos, si somos honestos, fallamos en cosas mucho menores que esas, todo el tiempo. Fallamos en cosas más simples que esas, todo el tiempo. ¿Cómo lo hizo José en esa circunstancia? Donde era puesto a desobedecer a la esposa de Potifar o desobedecer a Dios, con las consecuencias que podía tener. Si nosotros a veces en cosas pequeñas pecamos, hermano. ¿Cómo lo hizo, hermano? Miren, primero, con certeza José se esforzó en evitar las situaciones de tentación. Lo vemos aquí. Él trataba de no quedarse solo con ella. Él se escondía. Venía la señora, patitas, ¿para qué te quiero? Sabía que iban a quedar solos, él se iba para el campo. O sea, estoy inventando, ¿no? Pero probablemente él buscaba la manera de no quedar solo con ella, porque él sabía lo complicado que era esa situación. Ya se le había insinuado y le había dicho que tenía que acostarse con él. Y él sistemáticamente trató de evitarlo. Pero ¿dónde hay algo que aprender aquí, hermanos? Tenemos que aprender algo. Que el enfoque bíblico nos está mostrando que no solamente se trata de tratar de evitar las tentaciones. Porque Satanás se va a encargar de ponerte una que no la vas a poder evitar. Y no solo una, muchas. Está muy bien que trates de evitar situaciones y tentaciones, pero no creas que solamente esforzándote tú por evitar tentaciones vas a pasar las pruebas. Lo que el texto nos está mostrando, que por más que nos esforcemos en evitar situaciones externas de tentación, la mayor defensa que tiene un hijo de Dios para la tentación es trabajar en su corazón. Es trabajar en su propio corazón. Hermano, al final la única defensa de José frente al pecado fue un corazón que deseaba agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo debes tú aprender a resistir la tentación? No tratando de evitar no conectarte a la internet. Porque hay algunos que tienen problemas de pornografía y lo que hacen es cortar la internet. O apagar el computador. O no visitar lugares X. Hermano, no es suficiente. Porque Satanás te va a poner frente a tus ojos la tentación. El problema no está ahí. No es suficiente. No creas que vencer la tentación depende de ti. Depende de Dios y de cuánto Dios haya obrado en tu corazón. Por eso, la mayor defensa, hermano, es la transformación de nuestro corazón, de un corazón egoísta a un corazón generoso, agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. Al final, hermanos, este es el verdadero problema nuestro, hermano. Este es el verdadero problema y por eso Dios está trabajando en un plan en nuestras vidas, hermanos. Quiero que usted se grabe bien esto en su corazón en este día. Mis circunstancias difíciles, sus circunstancias difíciles, no son los que te llevan a pecar. No son las circunstancias. Tampoco las otras personas que te invitan a participar en pecados. ¿Ah? No son solo los malos ejemplos que tienes al lado, las malas invitaciones que te hacen pecar, sino es tu propio corazón el que te induce a pecar. Es tu propio corazón, hermanos, que desea, ¿saben qué? Algo más que agradar a Dios.
Lo que José quería en ese día y quiso ese día y todos los días previos era agradar a Dios, a pesar del proceso que él estaba viviendo, hermano. Eso muestra una profunda transformación de un corazón. No es solo el hecho de resistir una tentación, no es solo el hecho de salir arrancando. Lo más profundo y real que podemos ver en el texto es cómo él quería agradar a Dios antes que a los hombres, o agradar a Dios antes que a sí mismo. Eso es lo que el texto nos está enseñando. ¿Y no es lo que nos dice Santiago 4.1? Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? De dentro, desde nosotros. Jesús lo dijo: ¿de dónde viene toda la concupiscencia? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde vienen? De nuestro propio corazón. No podemos decir: no, es que mi esposo, no, es que mi esposa, no, es que la suegra, no, bueno, puede ser. No, pero, no, estoy bromeando. Hermanos, la respuesta a este dilema no está en las personas complicadas con las que tienes que convivir. No. El problema no son las personas complicadas con que vives. No es el problema. Ni las circunstancias difíciles que te rodean. El problema es que queremos y deseamos algo mucho más fuertemente que lo que amas y deseas a tu Dios. Esa es la verdad. Ese es el problema de centro. Y eso es lo que la narrativa nos muestra. Cualquiera que sea el pecado que tú y yo enfrentamos, hermanos, ya sea orgullo, ya sea lascivias, autosuficiencia, comer en exceso o cualquier otra cosa, su poder viene del hecho. ¿Saben de dónde viene ese poder? Del hecho, hermano, de que queremos y deseamos eso, algo, lo que sea, una persona más que a Dios. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque creemos que ese pecado, aquello que vamos a obtener, va a lograr satisfacer lo que tenemos de necesidad en nuestro corazón. Ese es el peor de los problemas. Si José ese día hubiera valorado más su comodidad, su posición en la casa, si lo hubiera amado más que amar a Dios, él habría cedido frente a la mujer de Potifar. Así de simple. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces aquí hay un gran desafío para nosotros, porque el tema es cómo enfrentar las tentaciones. En el plan, Dios nos está enseñando cómo vivir el plan. Hemos visto, Dios tiene un plan, Dios está con nosotros en el plan, pero nos tiene que enseñar y nos va enseñando cómo enfrentar los desafíos de este plan, hermano, que son grandes. Debemos aprender a resistir el pecado. Entonces, si el problema es nuestro corazón y no las circunstancias, resistirlo requiere más que mantener distancia, porque la gente quiere decir: para evitar los problemas me voy a distanciar. ¿Sabes lo que hacían los monjes para evitar las tentaciones de su corazón? Se metían en claustros, se metían en la cordillera por allá para no pecar, y allá mismo lo seguía el pecado, porque el pecado no estaba afuera, está dentro de su corazón. Entonces la gente dice: no, para evitar los conflictos me voy a separar de estas personas, me voy a alejar de mis papás, me voy a alejar de la vieja pesada, me voy a alejar. No, el problema no es ese, no es la distancia, no es tratar, no eres tú el que tiene que evitar los problemas allá afuera. El problema está dentro del corazón. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, no se trata de hacer lo que nosotros por nosotros mismos conseguimos solamente. No podemos simplemente decir y girar la hoja, ¿cierto? Y dejar de pecar. No podemos decidir: ya, ahora sí que no voy a pecar. No. Trata de hacerlo. A ver cuánto te dura. Ya, ahora sí que no me enojo. No, ahora voy a hacer pura paz. No me voy a hacer problema por nada, pastor. Ahora sí, me voy a relajar y no voy a hacer problema por nada. No, no te dura nada. Es cosa que se crucen, se arme la tormenta perfecta y otra vez sale Chucky. ¿Cierto? No es así, hermano. No es así. Porque no es solamente tratar de evitar los problemas exteriores, externos, sino querer agradar con tu corazón, desde tu corazón al Dios de tu salvación.
Eso es lo que nos está mostrando el texto. Y Dios te tiene ahí, en ese proceso, para que comprendas tú y yo qué es lo que Dios quiere. Dios no quiere solamente transformar actos externos, Dios quiere cambiar nuestro corazón profundamente. Gloria a Dios por eso. No es lo que el Señor ha dicho siempre en su palabra, no es lo que el Señor ha dicho siempre desde el Antiguo Testamento, que no basta solamente, hermano, Israel es un ejemplo de eso. No basta solamente con tener la perfección de ley que ellos tenían. No basta solamente con tener una experiencia poderosa de liberación. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente. No basta con saber tener una Biblia. No basta. No basta solamente con leerte todos los libros que quieras. No basta solamente con haber visto milagros en tu vida. Lo que necesitas es un cambio de tu corazón. Yo también. ¿Lo estamos viendo, amados? Porque puedes tener 50 años en la iglesia, 40 años, 60 años en la iglesia, saberte versículos de memoria, haber visto milagros en tu vida y providencia de Dios en tu vida muchas veces, pero si tu corazón no se rinde en tu carácter, en todo lo que eres, hermano, vamos a seguir en procesos profundos. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Jeremías 31:33 lo dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. O sea, lo que el texto está diciendo es que Dios entiende cuál es el problema. Él sabe cuál es el problema. El problema no es solamente entregarte una ley escrita. El problema no es solamente pasarte la Biblia. El problema es más profundo. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo, hermanos, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Algunos tenemos corazones bien duros, ¿cierto? ¿Cierto? Cabezas duras y corazones duros. Y lo que Dios está haciendo en este plan maravilloso para tu vida es ir cambiando ese corazón de piedra por un corazón que palpita con la sangre de Cristo, que se nutre del Espíritu, que vibra con el Señor, que ama a Dios, que ama su reino, que ama su palabra, que ama sus planes. Eso es lo que el Señor está haciendo con todos los que estamos aquí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Finalmente, entonces, la razón por la cual José fue capaz de decir no a la tentación tan poderosa que tuvo que enfrentar, porque ya te quiero ver en esas circunstancias. No, algunos dirán: no, pastor, es que yo soy bonito, igual las chiquillas me miran. No. Ni se compara con la tentación que vivió José. Porque José estaba en una circunstancia no solamente que era bonito y lo miraban, sino que alguien que tenía total poder y autoridad y podía mandarlo a la cárcel si no hacía lo que ella quería. Tuvo que decidir frente a circunstancias y perder todo lo que había logrado de éxito en el último tiempo por obedecer a Dios o a ella. No es tan simple. ¿Lo estamos viendo? Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Saben de dónde vino esa convicción en él? De Dios. Esa convicción que José tuvo en ese minuto, eso es gracia y misericordia de Dios. Porque el Señor soberano es soberano de José en todos los aspectos de su vida. El plan de Dios en su vida también incluyó esa tentación. También el Señor lo permitió. Y no es extraño eso en la Biblia. Recuerden cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. O sea, Jesús fue llevado por Dios mismo al desierto para ser tentado. Dios no lo tentó. ¿Quién lo tentó? Satanás. ¿Pero quién lo puso ahí? Dios. ¿Quién tentó aquí a José? Satanás. ¿Por medio de la mujer? No, Dios. Pero ¿quién puso a José en ese lugar? Dios. Porque en medio de las tentaciones, incluso, hermano, en las caídas, aprendemos de la misericordia y la gracia y la suficiencia de Cristo en nosotros.
Pero debemos considerar lo complejo entonces de esta tentación. Como lo decía hace un minuto, hermanos, día tras día esta señora hinchadora lo perseguía. Lo perseguía, lo perseguía, lo perseguía. Y estaba tratando de abusar de él. Y él se escondía. No quería quedarse solo. Finalmente, la mujer intenta nuevamente, ¿cierto? Y lo sorprende a solas, le agarra la túnica y le ordena que duerma con ella. Esto es una tentación frente a frente, face to face, directa, hermanos. ¿Qué es lo que hizo él? Lo mejor que podía hacer, salir arrancando, pues. Arrancó. Tuvo que arrancar porque él sabía que él no podía enfrentar la tentación. No estaba capacitado, hermano. Y a veces nosotros somos lesos en eso. Creemos que podemos. ¿Se fija? Si hay que arrancar, hay que arrancar. Hay que escapar de ahí. Él escogió no entregarse, pero el hecho de haber hecho eso, no le evitó el problema serio. Y eso es tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros, aceptamos que estemos pasando problemas por nuestros propios pecados, ¿no? Sí, pastor, yo pequé, por eso estoy pasando este problema. O sea, si tú robas y te vas a la cárcel, no vas a decir, Dios, ¿por qué? No, ¿cierto que no? Está bien, estás en la cárcel porque robaste. Pero este caso es distinto. Él está en la cárcel por hacer lo justo. Él está pasando problemas por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Y por eso la tentación es tan compleja. Por eso el proceso es tan difícil. Porque él, además de enfrentar la tentación con la mujer de Potifar, tuvo que enfrentar la segunda tentación más fuerte que pasa en la vida de los creyentes. La tentación de sentirse abandonados por Dios. Porque la tentación más dura que enfrentamos en la vida es pensar que Dios no está con nosotros. Y muchos la viven. Muchos la vivimos, hermanos, cuando las cosas están difíciles. Y esa es una gran tentación. Razonemos sobre esto. Él actuó bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de actuar bien, hacer lo correcto? Él había resistido la tentación, pero el mismo Señor, lejos de protegerlo frente a haber hecho lo bueno, Dios permite que vaya a la cárcel. Pero ¿saben qué? Vemos la misericordia. ¿Saben por qué? Porque en el contexto egipcio, si él hubiera abusado realmente de esa mujer, como lo acusaron, él estaría muerto. ¿Y saben por qué no murió? Por la pura misericordia de Dios. Porque Dios tiene un plan. Dios te deja caer, pero no hasta el lugar donde Él no te puede tomar de nuevo y sacar de ahí. ¿Lo estamos viendo? Dios tiene un proceso. ¿Dónde estaba Dios entonces cuando lo necesito? Es algo normal que nos pase a nosotros, pero ten esperanza, hermano, hermana, que estas circunstancias que estás pasando tienen un solo propósito. No sufrir por sufrir, sino sufrir por transformación. Sufrir con propósito, sufrir para la gloria de Dios, sufrir para la renovación de nuestra vida, para la renovación de nuestro matrimonio, para la renovación de nuestras familias. Porque en nosotros también serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque tu matrimonio, tu vida será un ejemplo de transformación. No solo un ejemplo de perfección. La gente no solamente necesita ver modelos perfectos, necesita ver gente siendo transformada. ¿Lo estamos viendo? A veces uno cree que Dios solamente quiere que seamos todos perfectos aquí. Y que salgamos a la calle así como los Flanders. Los Flanders del barrio. Todos perfectos, todos buenos, todos buena gente. Somos los Flanders de Santiago. ¡No! Somos los Simpsons que están siendo transformados, hermano. Aquí hay Homeros y Marx. Sí. ¿Ves? Sí. Hombres y mujeres que pecamos, pero que estamos agarrados de la misericordia y de ese plan maravilloso de transformar nuestras vidas y estamos siendo renovados en medio de procesos. Eso necesita ver la gente. Si no, la gente se desanima, ¿no? ¿Cuándo voy a ser como eso? Esos son perfectos. No. Está bien, ese es nuestro anhelo, ser ejemplo en todo, pero no lo somos en todo y estamos creciendo. ¿Lo estamos viendo? Y seremos ejemplo, porque a veces somos mejores ejemplos cuando nos caemos y aprendemos a pararnos en Dios, que cuando solamente estamos aquí y nos mostramos como que no nos entran balas. ¿Lo estamos viendo?
somos personas débiles, necesitadas de Cristo. Y la gente necesita ver eso. ¿A cuánto Dios le está hablando? Amén. Generalmente tendemos a pensar que cuando hacemos lo correcto, cuando estamos haciendo bien las cosas, deberíamos tener algún tipo de recompensa o mérito, ¿no? Bueno, pastor, usted dirá, no, pastor, aquí usted mismo nos ha enseñado que no es por mérito la cosa, así que yo no creo eso, yo creo que es pura gracia. Espérate que vivas el problema, espérate cuando injustamente eres condenado, a ver si tu corazón dice, no, si no es por mérito. Todos estamos de alguna manera intentando esperar recompensas. Cuando eres bueno con tu esposa, esperas que ella también tenga alguna respuesta. Cuando tú haces algo por tu esposo, tú esperas algún tipo de respuesta. O me vas a decir que no. Porque así somos. Tenemos que cada día renovar nuestro entendimiento sobre que en realidad debemos hacerlo por gracia. Pero la tendencia es que queremos algo. Y Dios nos tiene que enseñar que es gracia. Pero eso es un proceso. Hasta el día que entendemos profundamente que somos inmerecedores de cualquier respuesta ante la multitud de nuestros pecados. Y que si tenemos algo, por ínfimo que sea, es pura misericordia de Dios. En ese plan maravilloso. Entonces, lo real es que si estamos obedeciendo para obtener algo a cambio, ese algo, sin duda, controla nuestro corazón y no Dios. Porque ese algo, aunque sea pequeño, aunque es, no, pastor, es que lo único que yo estoy esperando es respeto. Como que fuera así, no, una cosita chiquitita. No, señor, mire, pastor, mire, sí, lo único, yo estoy diciendo todo esto, pero lo único que espero es esta cosita, un poquito de respeto. Ese poquitito de respeto controla tu carácter. Porque si no tienes ese poquitito de respeto, explotas. ¿Aló? Ese poquitito de respeto te controla, no Dios. Lo estamos viendo, mi familia. Entonces, esa es la realidad que nos muestra cómo tenemos que enfrentar la realidad. Algunos piensan, por ejemplo, que si diezman, el Señor les va a hacer prosperar en su empresa. Otros piensan y opinan que si se mantienen puros sexualmente, Dios está obligado a darles un cónyuge. Hermano, Dios no obra así. Dios no acepta sobornos. Dios no es un Dios sobornable. No son nuestras obras las que cambian su actitud frente a nosotros. Nuestras obras no cambian su plan. Nuestras obras lo único que hacen es retribuir, si están bien hechas, la gratitud que tenemos por lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. Está haciendo por nosotros en Cristo Jesús. Y hará por nosotros en Cristo Jesús. Ese mismo patrón, hermano, que tenemos de ese tipo de especie de recompensa que buscamos, hermano, a veces lo extrapolamos en la relación con las personas que decimos amar. Los amamos, los respetamos, los cuidamos, los servimos, mientras ellos nos dan lo que esperamos de ellos obtener. Ese mismo tipo de relación torcida es la que tenemos y extrapolamos de nuestra relación con Dios. La esposa está feliz mientras el marido hace lo que ella quiere que haga. El esposo está cariñoso y servicial mientras ella le dé lo que él quiere que ella le dé. Gloria a Dios que eso no pasa en esta iglesia. Aleluya, alabado sea el Señor. A veces somos como el hijo pródigo de la parábola, el hijo mayor. El hijo mayor de la parábola que está ahí en Lucas 15. Era un hijo que había obedecido todo el tiempo a su padre, todo el tiempo, pero sin nunca realmente haber amado. Él no lo hacía por amor, él lo hacía por compromiso, él lo hacía porque le convenía, pero no lo hizo por amor. Nosotros hacemos lo que hacemos, debemos hacer lo que hacemos y hacemos cotidianamente por amor a Dios. Por eso el texto nos deja claro: todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo como para el Señor, dando gracias. El día que mi corazón se aleja de esa verdad, comienzo a hacer las cosas por mí, por mérito, por buscar algún tipo
de respuesta o recompensa. Entonces, la manera, hermanos, en que podemos enfrentar de mejor manera las tentaciones, cualquier tipo de tentación en nuestra vida, ¿qué es lo que nos enseña el plan? Es confiar primero en la presencia de Dios en nuestras vidas, agradecer la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso usted me va a escuchar en las consejerías bíblicas todo el tiempo. Y esto es una tendencia, ¿no? Todo el tiempo. Cuando uno le dice a una persona, hermano, mira, necesitas analizar tu corazón y ver cuánto Cristo ha obrado en tu vida y ser agradecido por Dios en tu vida. Sí, pastor, amén, amén. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? O si alguien se preguntara, pastor, ¿cómo lo han hecho para que la iglesia crezca? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el método? No, si no es lo que yo hago. No son los métodos que hacemos. No es cuánto tú tienes que hacer. Es cuánto tú tienes que agradecer lo que Dios hace. Porque la respuesta en gratitud de la obra en ti, de Dios, es lo que te va a ayudar a reaccionar bien y a vivir como Dios quiere. No son tus esfuerzos, es la gratitud en tu corazón la que te va a mover a hacer la voluntad de Dios. Por eso no es solo caerse, saber qué hay que hacer para pararse, sino es que cuando yo me caigo, agradezco por Cristo, porque si yo me hubiera caído antes de Cristo, me voy al infierno. Pero ahora que me caí y está Cristo en mi vida, sé que así y todo, Dios me va a parar. ¿Lo estamos viendo, hermano? Eso es gracia, eso es evangelio. Si no, estaríamos en un montón de religiones, estaríamos en el montón de las religiones de este mundo, que es el mérito humano para ganar el favor de Dios o algún tipo de bienestar por lo que nosotros hacemos. Pero el tercer punto, que yo creo que debe ser algo que debe clavarse en nuestro corazón en este día también, es que es Dios quien nos lleva hasta el final de la carrera. Es Dios quien nos lleva hasta el final de ese plano. Y vuelvo a repetir, Dios no está en el trono, sentado en el trono, inmóvil, impávido, observando cómo sus hijitos aquí abajo viven. No está observando quién se cae para golpearlo y quién se para animarlo. Dios no está ahí mirando impávido, Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros no solamente para ayudarnos en el momento difícil, sino que Él está ahí también para llevarnos Él de la mano hasta el final del plan. Porque de su mano estamos tomados y eso nunca lo vamos a perder por Cristo. De hecho, si usted se fija en el capítulo 39, y si usted lo tiene ahí al frente, los primeros 5 versículos parte diciendo, y Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él. Perfecto, sí, y estaba prosperando, y Jehová estaba con él. Después se pega tremendo costalazo, termina en la cárcel, pero después en la cárcel, al final del capítulo 39, versos 21, 23, el 21 dice, y Jehová estaba con José. Es como si el narrador nos dijera, miren, al principio Dios está con él, después vienen problemas, Dios está con él, y al final Dios está con él. ¿Lo vieron? O sea, lo que nos está mostrando el texto es que Dios nunca deja de estar con él. En las buenas, en las subidas y también en las bajadas. Y cuando se vuelve a levantar, Dios está con él. Eso muestra el texto. Dios siempre está ahí. Dios está en la prisión, Dios está en las dificultades y Dios está en la abundancia. Y es muy singular esto, hermano. También tenemos que reconocer que cuando José estaba ahí en la cárcel, no se abrió el cielo, bajó Dios o bajó un ángel y le explicó, José, no te preocupes. Estás aquí porque estás en un proceso en tu vida. Y estás aquí, José, porque Dios tiene el control de todas las cosas. No te preocupes, porque tal fecha, tal día van a abrir las puertas y tú vas a salir de este lugar. No. Él estaba viviendo ese problema como vivimos nosotros todos los problemas. A veces sin tener mucha claridad qué rayo está pasando. ¿O no les pasa así? O cuando viene y te llega un examen y te dice tienes cáncer. ¿Qué? ¿Qué piensas? Ah, no, es que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Te sale eso? Lo estamos viendo. Porque somos de carne, estamos en un proceso, estamos creciendo. Pero sí tenemos certeza que el Dios que estuvo en el tiempo bueno, estuvo también en el tiempo malo y va a estar otra vez en el tiempo bueno. Y así el resto de nuestras vidas. Porque Dios nos va a llevar hasta el final de ese plan. Es más, hermanos, si vemos un poco la historia aquí que se detalla, José seguramente se preguntó, ¿cómo conecto estas cosas que estoy viviendo
con esas palabras de promesas de mi vida. Es como si yo hoy día creyente dijera, ¿cómo conecto esta realidad en mi vida, en mi familia, en mi cuerpo? Esto que estoy sufriendo en mi cuerpo, esto que estoy sufriendo en mi familia, ¿cómo lo conecto con esos lindos versículos que hablan de bienestar y prosperidad? ¿Cómo los conecto? Hermanos, se conectan plenamente cuando entendemos que Dios tiene este plan. Es más, si para José en algún minuto no tuvieron sentido de cómo encajaban estas cosas, cuando entendemos a la luz de la narrativa cómo encajaron, vemos que encajaron perfectamente, hermano. José no hubiera sido falsamente acusado por la mujer de Potifar. Si José no hubiera sido injustamente acusado por la mujer de Potifar, no hubiera estado preso. Y usted dice, eso no es bueno, po. Bueno, hermano, es que si no hubiera estado preso, no se hubiera encontrado con las personas que conocían al faraón. Y si no hubiera conocido las personas que se encontraron ahí en la cárcel, que conocían al faraón, no hubiera después seguido y llegado a ser el segundo en el escalafón del faraón. Porque a veces Dios nos va a llevar hasta abajo y desde ahí nos va a sacar a otros lugares. ¿Lo estamos viendo? Está todo conectado. Si yo no lo entiendo y no lo veo en la narrativa, pienso a veces que esto está absolutamente desconectado y que Dios está reaccionando y que lo que me está pasando, churra, le dio un cáncer. Es como si Dios tuviera, ¿qué vamos a hacer ahora? Jesús, ¿qué hacemos? Esperemos que ore, a ver si hace algo, ahí lo ayudamos. No, Dios tiene resuelta nuestra vida. Lo estamos viendo. Dios tiene control de nuestras vidas. Vemos en el verso 23 que otra vez Dios le bendijo. José estaba con él y otra vez fue bendición en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Porque José ahí en medio de los problemas, en medio de la situación difícil, en la cárcel fue bendición. Como nosotros podemos ser bendición en medio de los problemas que estamos viviendo. Esa es la maravillosa oportunidad que Dios nos da. Es en ese momento donde Dios se hace tan real en la vida de sus hijos. Eso fue lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se lo prometió a José y se lo prometió a toda la descendencia. Se lo prometió y lo cumplió Cristo. Y esa es promesa también para nosotros. En nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay otra cosa entonces, y ya estoy casi terminando, que tenemos que observar acerca de esta experiencia de José. El signo de Dios estar con nosotros no es, cierto, como en el caso de José, el éxito solamente. Tampoco el resistir la tentación. Porque aquí hay un peligro, y esto quiero atender bien tomar tu atención, hermano. ¿Es importante el dominio propio? Por supuesto. ¿Es importante que José tenga dominio propio? Por supuesto. ¿Es importante que tú y yo tengamos dominio propio? Por supuesto. Pero tenemos que tener cuidado. Porque a veces pensamos que todo depende de nosotros, como lo dije hace un minuto. Al leer este capítulo, podemos caer en esta idea de que tenemos que hacer lo que hizo José. Tenemos que repetir lo que hizo José. O sea, enfrentar los problemas es seguir estos pasos que hizo José. Cuidado. No es solo arrancar, no es solo 3 pasos para vencer la tentación, o 7 pasos para salir de los problemas, 7 pasos para arreglar tu matrimonio. No son solo lo que nosotros tenemos que hacer, sino confiar que Dios realmente, a quien Él ama, te va a hacer pasar por procesos difíciles, pero no te va a dejar caído. Esa es la mayor comprensión que tenemos que tener. Eso no es libertad para pecar, porque somos responsables de cada acto que cometemos, pero sí podemos caer, y a veces es un hilo un poco delgado que no siempre las personas se dan cuenta, porque las personas tienden a pensar de que esto se trata de cuánto yo puedo resistir. La verdad, y como lo dice la propia palabra, Dios odia el pecado, lo odia profundamente. Pero si hay algo que tenemos que aprender como lección de esta historia, es que a pesar de eso, hermano, Dios ama a José por resistir la tentación y amó a Judá, aunque fue terriblemente malo. ¿Lo estamos viendo?
Dios amó a José. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente: Dios no te ama más porque resististe una tentación que cuando te caes en alguna tentación. Dios te ama igual. Y eso debe alentar tu corazón. Porque eso solamente es posible porque Cristo murió plenamente por tus pecados. Dios no te ama más cuando eres exitoso que cuando fracasas. Dios no te ama más cuando resististe las tentaciones y te controlaste en tu carácter que cuando reventaste tu carácter. Dios te ama igual. Y eso es maravilloso. Sabernos amados de esa manera, porque nadie en este mundo nos ama de esa manera. Ni la persona que más te diga amarte te ama de esa manera. Solamente Cristo te ama de esa maravillosa manera. De hecho, José va a permanecer en nuestra retina entonces como el ejemplo vivo de 1 Corintios 10:13, que dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. José va a quedar en nuestra retina como la experiencia encarnada de ese texto. Pero Judá también va a ser ejemplo vivo de otro texto, en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque aunque somos débiles, somos fuertes en el Señor. Aunque caemos, Dios nos ha justificado por gracia. Si alguien peca y cae de modo tan tremendo y todavía puede ser incorporado al pueblo y al plan de Dios, como lo fue Judá, hermanos, de la misma manera Dios usará tu pecado para humillarte y hacerte apreciar la gracia que Él derrama, de un modo que jamás podrías conocer si siempre fueses capaz de estar firme ante la feroz tentación. Tú no vas a experimentar el tamaño de la gracia hasta que estés en el piso humillado por tus propios pecados. Muchas de las personas que más transformación han tenido en su corazón son aquellos que más pecado han tenido en sus vidas. Porque al que más se le perdona, más ama. No es para deleitarnos en nuestros pecados, ¿cierto? Porque cuando pecamos contra el Dios Santo, cuando amamos a Dios de una manera apropiada, nos duele ofenderlo. Pero no podemos desconocer que sí pecamos y que ese pecado nos humilla. Pero esa humillación que Dios y ese sentimiento que viene a nuestro corazón es para reconocer con mayor amplitud lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, lo cual es maravilloso. Esa es la experiencia de gracia y misericordia, hermanos, que tenemos que abrazar. Esa es la experiencia. Y como lo veíamos el viernes en el grupo de conexión, entender bien qué es gracia y qué es misericordia. La gracia, hermanos, es darme lo que no merezco. O sea, es un regalo inmerecido a pesar de mi pecado. ¿Y qué es la misericordia? Es no darme lo que merezco. Porque cuando peco debiera ser castigado. Y Dios es misericordioso conmigo. Dios es misericordioso contigo, como lo fue con Judá. Y Él debía habernos castigado y habernos muerto, mas Dios no lo hizo. Eso es misericordia. Pero sobre la misericordia que se renueva cada día sobre nuestras vidas, está la gracia de nuestro Señor, que a pesar de no merecerlo, Dios tiene favor con nosotros. Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Sin duda, hermano, vamos a aprender más de nuestras luchas que de nuestros éxitos. Vamos a aprender muchísimo más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos, hermanos, claramente a Dios como nuestro Salvador. Necesitamos a Dios como nuestro Redentor, como aquel que provee el regalo gratuito de justicia. Eso es lo que necesitamos comprender. Aquella justicia, hermanos, que no alcanzaríamos si el Señor no hubiera enviado a Jesús por nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Dios hoy día? Si usted se preguntara, ¿qué está haciendo Dios hoy día, a esta hora, en este momento? Es llevando el plan perfecto con nuestras vidas, con todo el control del timón que Él puede tener como Dios soberano de la creación. Descanse en eso. Viva para el Señor, viva para Cristo. Sujétese a su voluntad, rinda su corazón. Comprenda que Dios está con usted en las subidas, pero también Dios está con usted en las bajadas. Las subidas a veces son difíciles, ¿no? Son lentas. Las bajadas de repente son como tobogán. Bueno,
Nos cuesta subir. Cuando tú tienes que subir 3 pisos en escalera a esta altura, ¡wow! Vamos el segundo piso. Dios mío, ¿dónde está el ascensor? Nos cuesta las escaladas, ¿no? Pero las bajadas son así. De un momento a otro. Tuvimos 2 semanas ahí sujetando nuestro carácter, 2 semanas haciendo lo que Dios dice, y de repente así de una, ¡pum!, todo para abajo mi escalera. El Señor está en la subida y el Señor está en la bajada. Pierda cuidado de que Dios va a estar ahí. Sin duda, en ese minuto José no tenía idea de lo que iba a seguir viviendo, ¿no? Él no sabía lo que él mismo iba a decir años después. En el capítulo 50, verso 20, pudo decir algo que no hubiera dicho en ese minuto, porque no tenía la comprensión. Pero muchos años después, cuando la historia termina en el capítulo 50 casi, le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él entendió muchos años después que todo ese proceso tenía un gran propósito: salvar un pueblo. Quizás hoy tú no entiendes qué rayos pasa en tu vida. Quizás no comprendes por qué estás viviendo esto en tu matrimonio. Pero comprenderás un día y vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta cuánta bendición llegó a tu vida y a través de tu vida a otras personas en medio de todos estos procesos, a través de tu vida, hermano. Así José en ese minuto no entendió, después sí lo entendió. Así lo entenderemos nosotros más adelante en muchos de los procesos que estamos viviendo hoy día. Así que ese es el llamado, hermanos. José es tipo de Cristo. José nos apunta a Cristo. José en muchos sentidos como el Señor. Fue rechazado por sus hermanos, amado por el Padre, pero rechazado por sus hermanos. Jesús es así, amado por el Padre y rechazado por sus hermanos. Pero en otro sentido, José no se acerca a Cristo. No se acerca. Cristo es el perfecto. Por ese Cristo perfecto, hermanos, es que nosotros estamos aquí. Y es solo a los pies de Cristo, hermano, a los pies de esa cruz, cuando nosotros encontramos para cada día una nueva porción de gracia y de misericordia.